En el descanso alguien me comentó sobre lo que les mostré al final, unos ejemplos de cómo elaboro mis apuntes, y no comenté, pero la ventaja de tener un bosquejo con incisos es visual. Ahí en el momento puedes ubicarte fácilmente en dónde estás. Si tienes todo en párrafo, es muy difícil encontrar dónde estás. Entonces, él me mostró, él tiene en párrafos, pero tiene su bosquejo ahí implícito. Lo que tiene que hacer es como ponerlo visualmente para que en el momento brinque de la página y fácilmente puedas encontrar dónde estás. Si te pierdes, pues puedes regresar. Algunos recomiendan algo que no hago. Yo uso sistema romano, pongo 1 en letra romana, es mi división principal, luego 2, que son 2 I's mayúsculas, y luego 3 I's mayúsculas, I latina, y luego el primer inciso es A, y luego bajo eso numeral 1. Es como romano. Algunos critican eso porque dicen que debemos usar siempre números, o sea, porque es más fácil que sigue después de 1, pues 2 y luego 3, no, I y luego doble I, y luego triple I y luego ABC, pero es mi costumbre y para mí no es difícil, pero hay que buscar el sistema de bosquejar incisos que sea más obvio para ti, que sea más claro para ti en el momento de predicar. El tema de esta hora es cómo leer la Biblia en público. Es una parte del sermón y podemos decir es la parte más importante del sermón porque es 100% palabra de Dios. Y muchas veces no se da mucha atención a cómo hacerlo. En el Nuevo Testamento y durante la mayor parte de la historia de la Iglesia, la lectura de la Biblia era lectura pública de ella, porque no había Biblias en casas, algunos cuantos tenían. Y cuando habla la Biblia de dar atención a la lectura de la Biblia, está hablando de la lectura pública de la Biblia. La lectura del texto es el inicio del sermón y pone el tono para todo el sermón. Una buena lectura del texto puede poner un excelente tono para todo el sermón. Una pésima lectura del texto, igual, puede poner un tono negativo para el sermón. La forma de leer la Biblia indica lo que pensamos acerca de ella. Es importante también porque comunicamos algo cuando estamos leyendo la Biblia. Si leo la Biblia en una forma indiferente, aburrida, rápida para pues ya terminar con esto, estoy indicando algo acerca de qué pienso acerca de la Biblia. Si leo la Biblia con mucha atención, expectativa, reverencia, estoy diciendo algo acerca de lo que pienso. En un servicio de adoración puede haber varias lecturas de textos bíblicos. En los servicios aquí hay mucha lectura bíblica. Entre las canciones, nosotros alternamos canción, quizás 2 canciones, lectura bíblica. Canción, lectura bíblica. Otra canción, lectura bíblica. Y si predico del Nuevo Testamento, hay una lectura especial del Antiguo que corresponde. Si predico del Antiguo, hay otra lectura del Nuevo que corresponde al texto. Entonces, hay mucha lectura, pero no estamos enfocándonos en esas lecturas que pueden ser congregacionales, alternadas, de un lector. Estamos enfocándonos en la lectura del texto que se va a exponer. ¿Está claro? Aquí tenemos un texto. ¿Todos pueden ver esto? Sí. Porque quiero que lean juntos este texto. Es del libro de Job. Entonces, por favor, lean juntos, como una congregación, este texto. Adelante. Llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor, y con ellos se presentó también Satanás. Y el Señor le preguntó: ¿de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro, le respondió Satanás. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor.
No hay en la tierra nadie como Él. Es un hombre recto e intachable, que me honra y vive apartado del mal. Muy bien. Ahora, es una forma de leer la Biblia. Otra forma muy popular entre los evangélicos, aún para el texto del sermón, es alternadamente. Entonces voy a apuntar a Francisco, va a ser el lector individual y él va a leer, normalmente las iglesias evangélicas, ¿cómo es? Pues uno lee primer versículo, tercer versículo y luego alternadamente la congregación y luego en el último versículo todos juntos, ¿ok? Entonces hay solo 3 versículos, nos va a ser más o menos igual que lo que acabamos de hacer, pero vamos a hacerlo entonces Francisco 6, la congregación 7 y luego todos 8. Adelante, Francisco. Llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor, y con ellos se presentó también Satanás. Y el Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro, le respondió Satanás. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable, que me honra y vive apartado del mal. Muy bien, gracias. Y ahora, otra opción es que alguien de la congregación lea el texto. Entonces, José Luis, ¿puedes, por favor, leer el texto? ¿Completo? Sí, por favor. Llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor, y con ellos se presentó también Satanás. Y el Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro, le respondió Satanás. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntar el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable, que me honra y vive apartado del mal. Muy bien. Otra opción es el predicador va a leer su texto. Y voy a dar 3 diferentes lecturas a este texto. Y pueden observar cosas. Luego, después de todo esto, ustedes van a observar lo que vieron, escucharon en las lecturas que ustedes hicieron y que voy a hacer. Vamos a ir, el predicador se para y lee el texto. Llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor, y con ellos se presentó también Satanás, y el Señor le preguntó, ¿dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro, le respondió Satanás. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él, es un hombre recto e intachable, que me honra y vive apartado del mal. Es una lectura. Otra lectura. Llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor, y con ellos se presentó también Satanás. Y el Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro, le respondió Satanás. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable, que me honra y vive apartado del mal. Una tercera forma. Llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor, y con ellos se presentó también Satanás. Y el Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro, le respondió Satanás. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él, es un hombre recto, intachable, que me honra y vive apartado del mal. ¿Qué observan acerca de estas diferentes formas de leer el texto? Lo leímos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. ¿Qué observan de estas formas de leer el texto? Los diferentes énfasis. Tonos. Ok, pero hablando de cómo ustedes lo leyeron al unísono, alternadamente, un individuo y diferentes formas en la cual yo leí. Entonces, ¿cuáles son diferentes énfasis? ¿Cuáles son diferentes entonaciones? Cuando se lee todos, pues tiene que ser muy plano para ir parejitos. Claro. Buscan el mismo tono, el mismo ritmo. Es muy, muy plano. Y
básicamente cualquier texto de la Biblia leído al unísono sale igual. La misma, el mismo ritmo, el mismo tono, etc. Ok, buena observación. ¿Qué más? Que cuando leemos todos, como tenemos que tener más atención en leer nuestra parte, como que estamos más concentrados. Ok, ¿te hace concentrar en el texto? Ok. Sí. Como que también cuando lee la congregación por separado, versículos por separado, nada más entienden lo que va leyendo la congregación, como que lo otro no lo toman muy en cuenta. Ok, porque puede estar pensando, no quiero fallar en mi parte, voy a escanear adelante para no fallar en mi parte y no escucho lo que el otro está leyendo, ¿puede ser? Ok. No tiene la secuencia. Se pierde la secuencia porque parece que se va rompiendo. Yo nada más me enfoco en lo que a mí me sigue para no quedar mal y ni sé lo que dijo el otro. O sea, la verdad. Ok, excelente observación. ¿Chiqui? Pues uno siente diferente con cada diferente lectura. Me impactó, era el mismo texto, lo escuché 6 veces y sentí diferente cada vez. Claro. Y con el tuyo, como una vez, parecía la primera como sin entonación alguna. Estabas nada más marchando por el texto, principio al fin. Segundo, natural, pero sin... No, un poco plano, pero natural. Y el tercero, como la tercera lectura, agregaste como diferentes voces para diferentes personajes. Yo sentía como me entré mucho más en la lectura, y noto como, no sé, como cada lectura es una interpretación de texto. No es simplemente leer, pero tú estás de una forma, especialmente la tercera vez, estás interpretando el texto también. Ok, bien. Cada lectura es una interpretación. Muy bien. Y yo en mis 3 formas interpreté el texto, bien o mal. Y yo creo que el mejor fue el tercero, ¿no? Donde te pones las sandalias del pescador realmente ahí. Ok. Más didáctico, ¿no? ¿Sí no se las dejó? Ok. ¿Les gustó más la tercera lectura? Sí, en particular, sí. ¿Y la primera? No, la primera te iban correteando. Fue muy loable. Tenías que respirar y aguantar. Sí, claro. Y no hice pausa en puntos ni comas. Te iban correteando. Sí. Básicamente era el estilo. Yo creo que ustedes como unísono leyeron mejor que yo en ese primer ejemplo, porque ustedes sí hicieron pausa. Cuando hubo una pregunta levantaron el tono, porque en español al hacer una pregunta se levanta el tono al final. Bien. ¿Otra observación? Cuando se menciona algo de lo que dice Dios, como que hacer un tono, esto es un tono más de autoridad, de un tono más fuerte. Sí, la voz de Dios es un reto, cómo hacer eso, sí. Sí, pero es como comunicar autoridad. Tu voz de Satanás fue una interpretación fuerte en esa lectura. Estabas tratando de decir algo de la mentalidad de Satanás, de como, no muy fuerte como en tu sermón que predicaste, luego decías como si fuera un adolescente evitando contestar bien la pregunta, y intentaste con tu voz hacer eso. Sí, comuniqué que, vengo de rondar la tierra, recorrerla de un extremo a otro. Sí, esto es muy interpretativo, exacto. Presentarlo como evasivo. Y así lo leo, así veo, se me hace que es una respuesta evasiva. Ok, muy bien. Ahora, gracias por estas observaciones. Ahora voy a hablar de algunos principios. Primer principio es lo que Keith dijo. Cada lectura pública de la Biblia es una interpretación de la Biblia. Y podemos pensar en una canción, y en español decimos que esta canción fue interpretada por fulano de tal. Vamos a decir que fulano va a interpretar el himno nacional. Pues el himno nacional es el himno nacional, no cambia. Sin embargo, cada cantada del himno nacional es una interpretación, da un énfasis y no cambian las notas,
pero cada uno tiene su interpretación, igual en la Biblia. Entonces no podemos, esto es importante porque no podemos no interpretar la Biblia con la lectura. Alguien podría decir, y es posible ser demasiado dramático, y decir, pues estás metiendo mucho de lo tuyo ahí. Y es un peligro, pero es inevitable. Vamos a meter algo de lo nuestro en la interpretación de cualquier lectura. Entonces hay que tener esto en mente. En la lectura pública hay dos comunicadores. Hay un libro que se llama How to Read the Bible Aloud, cómo leer la Biblia en voz audible. Y el autor, Jack Rang, dice, apunta que hay dos comunicadores, el texto original y el lector. Y la meta es que el lector se asimile al significado original del texto. Entonces no podemos evitar exégesis aquí, porque el lector tiene que entender el texto para tratar de comunicar con su entonación, con sus énfasis, lo que el autor original quería comunicar. Entonces, esta es la meta, acercar nuestra interpretación oral al sentido del texto. Vamos a explicar el texto en el sermón, pero empezamos a explicar el texto en la lectura, con la forma de leerlo. Por lo tanto, tenemos que entender el texto bien para poder leerlo bien. Pregunta, ¿quién entiende el texto mejor en el momento preparando para la predicación? El predicador. El predicador, Debe. o por lo menos debe. Él debe ser el experto que está presente ese día sobre ese texto. Entonces, ¿cuál es la implicación aquí? Que lo lea él. Y que lo medite y todo. Claro, pero hablando de quién lo va a leer, pues quién es el más indicado, más adecuado, más apto para leer ese texto en ese momento, el predicador. Cuando yo voy a una iglesia como invitado, a veces es casi un conflicto, porque tiene su liturgia y dice, no, pues vamos a escoger a alguien para leer el texto. Y digo, pues, ¿ha ensayado? ¿Ha estudiado para preparar para leer el texto? O sea, trato de no ser grosero, ¿no? Porque soy invitado, pero yo digo, ¿sabe qué? Y escribo de antemano, o sea, yo prefiero leer mi propio texto, porque supuestamente yo soy la persona que lo conoce en ese momento mejor que nadie, y la idea es que al final ellos también conozcan el texto muy bien. Entonces, por lo general, alguien que, el predicador debe ser el más preparado para hacerlo. Puede haber un lector que también se prepare, pero es como doble esfuerzo. Porque el lector tendría que estudiar el texto muy bien para poder leerlo bien. Debemos dejar que el sentido del texto guíe nuestra lectura. Es la meta, que nos guíe. No queremos imponer sobre la lectura nuestras ideas que no salgan del texto. Al contrario, queremos que, haciendo exégesis del texto, que esto guíe la lectura. Algunos consejos. Bryan Chapell, hemos mencionado a Chapell, da los siguientes consejos. Lee con sentido, dejando que las acciones, las emociones y las verdades del texto guíen tus expresiones. Entonces, que el sentido del texto te guíe en tu sentido. Lee con expectativa, es decir, anticipando que la palabra de Dios va a tener un impacto en su pueblo. Entonces esto cambia la manera de leer. Si estás diciendo, tengo en mis manos la palabra de Dios y vamos a escuchar y recibir y ser cambiados por la palabra de Dios, con una anticipación. Lee naturalmente, como en una conversación, evitando entonación eclesiástica. Y vamos a hablar un poco de eso. En diferentes tradiciones eclesiásticas hay diferente forma de leer la Biblia. En catedrales tenían que hacer cantadito porque es más entendible. Y es muy bello, Y tenía su porqué anteriormente, era más entendible así cantadito. Y los monjes tenían que aprender y los sacerdotes tenían que hacerlo. Y tenía su razón.
pero no necesariamente comunica el sentido del texto de la mejor forma. Y hay entre evangélicos lo más común es un estilo, y estoy buscando la palabra bombástico o exagerado, como vehemente, es como tratar de enfatizar todo que resulta en no enfatizar nada. Si enfatizas todo, no enfatizas nada. Entonces muchas veces las lecturas en iglesias evangélicas, el predicador está como echándose encima de la congregación desde la lectura, con algo como una lectura un poco agresiva. No sé cómo describirlo, pero creo que saben de qué hablo. Y una lectura dramática, si es demasiado dramática, y aquí tenemos que usar mucha prudencia, demasiado dramática, va a llamar la atención al lector, y la gente va a decir que, ¡qué buen lector! En lugar de decir, yo sentí el impacto de ese texto. Pues hay que tener cuidado con lo dramático, pero necesitamos algo de drama, podemos decir. A lo mejor no es la palabra, pero necesitamos algo de, no es actuación, pero es... énfasis. Énfasis, sí. Entonces, algunos textos van a salir medio dramáticos, porque son... si el texto es dramático, la lectura es dramática. Entonces, pero tener cuidado de no estar como llamando la atención. Qué bonita voz tengo, qué excelente mi entonación, o sea, cuidado con eso. O sea, entonces queremos llamar la atención al texto. Enfatiza elementos enfáticos. Pues redundante, ¿no? Pero buscar los elementos enfáticos. Muchas veces en los verbos está la acción y lo que modifica los verbos. Contrastes, comparaciones, repeticiones, paralelos. Si hay conceptos paralelos, hay que buscar leerlos de la misma forma para que resalte el paralelismo. Por ejemplo, mantén unidades de pensamiento observando la puntuación y controlando la respiración para que corresponda a las pausas naturales del texto. Y hay que preparar. Si es una cláusula larga, hay que tener suficiente aire para aguantar toda la cláusula. Y no pararte en medio de una unidad de pensamiento, porque luego rompe mucho con el sentido de lo que están tratando de decir. Y prepara ensayando la lectura varias veces para conocer cada aspecto del texto. Yo llego a mi estudio temprano, los domingos, nadie está aquí, y una de las cosas que hago es leo en voz alta el texto. Reviso mis apuntes, pero también leo por última vez el texto para pues, pulir cualquier cosa y estar familiarizado con todas las palabras. Sobre todo para mí, en español, hay algunas palabras que son bien malas para mí. No sé por qué, no son necesariamente difíciles, pero tengo un bloqueo en mi mente y me tropiezan cada vez, entonces tengo que prepararme para leer esa palabra. Otro consejo de Chapel: practica leyendo a niños. Lean, si tienen niños chiquitos, lean la Biblia a sus hijos. Deben hacerlo de todos modos, pero la otra ventaja de leer la Biblia a sus hijos es que si tú puedes mantener la atención de los niños leyendo la Biblia, estás leyendo bien. Mantén contacto visual lo más que se puede, lo cual requiere mucha familiaridad con el texto. Pues esto es difícil, porque a veces tratando de mantener contacto visual, pierdes tu lugar en el texto. Y eso causa un rompimiento peor que la falta de contacto visual. Entonces hay que a lo mejor agarrar toda una frase, pero bien, una frase muy bien, y levantar la vista y luego regresar y la otra. Yo creo que yo fallo a veces en no mantener suficiente contacto visual, porque no quiero, sobre todo en español, mi segundo idioma, no quiero perderme, no quiero fallar en ninguna palabra, no quiero que ninguna de estas palabras que son un poco tramposas me tropiecen en medio de... Entonces, pero lo más que se pueda. Y la última cosa, que no es realmente relacionado sí, pero no es lo mismo,
acerca de leer. Él dice, predica con una Biblia abierta. Si tú ves a un predicador lee el texto, luego cierra su Biblia y empieza a predicar, ¿qué piensas? Que ya terminó con eso. Ya terminó con la Biblia, ya va a dar lo suyo. Entonces predica del texto con Biblia abierta. Rang escribió, para nosotros, la atención a la técnica física y vocal debe limitarse a los tiempos de ensayo. Durante la lectura en la congregación, nuestra atención debe concentrarse en el material y en obtener de los oyentes lo más que se pueda la respuesta que el autor original quería producir. Si hemos preparado adecuadamente, nuestros músculos y voces responderán según los hábitos que hemos desarrollado durante los ensayos. Con el crecimiento en destreza y en experiencia, estas respuestas habituales serán más y más naturales. En otras palabras, leyendo el texto, cuando estás ensayando, piensa en cómo estás leyéndolo. Pero leyéndolo en público, concéntrate en el texto y léelo. No estés pensando en tu respiración, no estés pensando en tu ejecución, porque esto va a comunicarse a la congregación un autoenfoque. Más bien, enfócate en el texto y lo que has ensayado, y si has ensayado lo suficiente, va a salir naturalmente en el momento. Otros consejos. En textos narrativos, identifica todas las voces del texto y decide cómo mejor representarlas. Porque a veces hay varias voces, varios personajes. En textos didácticos, identifica las introducciones, las transiciones y las conclusiones para marcarlas en la lectura, para repetir el argumento, dando énfasis donde hay énfasis en el texto. En textos poéticos, identifica los sentimientos del poeta para representarlas en la lectura. No puedes fingir algo que no sientes, pero hasta cierto punto puedes entrar en el sentimiento del poeta y tratar de sentir y comunicar lo que él sintió. Algunas de las herramientas que tenemos son volumen, y vamos a hablar de estas cosas en 8 días. Vamos a terminar el curso hablando de la presentación del sermón y vamos a visitar estos aspectos entonces también con más detalle. Volumen, tono, velocidad, calidad, pausa y movimiento corporal. Rápidamente, volumen. Algunos tienen un solo volumen. Algunos creen que entre más fuerte mejor. Sí, pero ese es muy cansado. Entonces, volumen, tenemos la posibilidad de bajar el volumen. O tenemos la posibilidad de aumentar el volumen. Y tenemos todo un rango. Tono tiene que ver con, las notas en la escala. Un tono bajo, un tono más alto. Tenemos, dependiendo de la voz que Dios nos ha dado, tenemos un cierto rango ahí. Velocidad de las palabras, que se pueden decir lentamente o rápidamente. Calidad, y aquí con calidad a lo mejor no es muy claro, pero tiene que ver con la claridad, porque podemos hacer otras cosas con la voz. Podemos hacer la voz, a lo mejor no es un cambio tanto de volumen o de tono, pero podemos hacerlo más rasposa, o podemos hacerlo más clara. Entonces hay diferentes formas que podemos adaptar nuestra voz para la calidad. Las pausas son muy importantes. Donde marca el texto las pausas, si es una pausa larga, un punto o un guión o una coma, hay que respetar. Y el movimiento corporal, es más difícil movimiento corporal, porque estamos ligados con un libro. Y si el libro está en la mano, ya tenemos un libro, una mano paralizada. No podemos hacer nada con esta mano. Sería difícil, entonces ya tenemos una sola mano. Si está sobre el púlpito, tenemos posibilidad de 2 manos. Pero a lo mejor vamos a querer usar una mano, un dedo, para no perder
donde estamos, entonces otra vez estamos limitados. Entonces, van a ser más modestos los movimientos en la lectura que en el sermón. En el sermón tenemos más libertad, más posibilidad, pero puede haber algo de movimiento en la lectura. Y vamos a hablar del movimiento, pero el movimiento sobre todo tiene que ser natural. Creo que cuando estuve leyendo la parte de Satanás, creo que levanté mis hombros, ¿no? Como, pues, de rondar la tierra, creo que lo hice así. No premedité. En ese momento, pues una nota ahí, levanta los hombros. No, lo hice naturalmente porque mi interpretación de texto es que él está siendo evasivo. ¿Y qué hacemos cuando queremos evitar? Involuntariamente hacemos ciertos movimientos corporales. Déjate espacio para variar estos elementos. ¿Y qué quiero decir? Sí, vamos a decir que, un ejemplo, hay un narrador y la voz de Dios. Y si quieres hacer la voz de Dios con un tono bajo, expresando autoridad, pero empiezas aquí con el narrador, ya estás al tope, no puedes bajar más. Entonces hay que dejarte espacio suficiente. Igual, si quieres hacer a Satanás con una voz un poco tono alto, como un poco nervioso, pero empiezas aquí con el narrador, no puedes subir más sin entrar en falseto. Evita caer en malos hábitos, pidiendo que otras personas te los señalen. Porque a veces caemos en malos hábitos, vicios, y no nos damos cuenta. Otras personas sí se dan cuenta. Esposas, esposos, hijos, amigos, pues pueden criticarnos en una forma constructiva. Arriésgate, pero no demasiado. O sea, hay que ser modestos aquí, no llamar la atención, pero probablemente tenemos que aventarnos un poco más para dejar que el texto nos lleve a expresar lo que el texto quiere expresar. Ahora, vamos a analizar algunos textos. ¿Cuáles son las voces que están aquí en este texto de Job? Que ya leímos 7 veces. Pues, ¿cuáles son las voces? Narrador es el primero. La voz de Dios. Dios y Satanás. Ok. Y si siguiéramos leyendo, yo leí capítulo 1 y 2, que es un reto enorme, porque luego hay 3 siervos que llegan y la mujer de Job. Entonces en los 2 primeros capítulos tenemos narrador, Dios, Satanás, Job, 3 siervos. A ver, ¿cómo vamos? 3 siervos y la esposa de Job. Tenemos 8 voces en los primeros 2 capítulos de Job. Entonces es un reto bastante fuerte. Leyendo, ¿qué hice? Yo reduje los 3 siervos a una sola voz. Yo sé que ellos tenían sus individualidades en su época, pero yo no era capaz, no me creía capaz de encontrar una voz para cada uno. Entonces la voz que hice para cada siervo era una voz nerviosa, porque están llegando, solamente cada uno escapó para contar a Job el desastre. Entonces la voz era una voz nerviosa y era muy rápido lo que contaban a Job. Y pueden imaginar, o sea, era como yo interpreté sus voces. ¿Cómo vamos a representar aquí el narrador? ¿Cómo debe ser el narrador? Pues ese con la voz natural, ¿no? Sí, muy casi plano, ¿no? Sí, sin darle mucho énfasis, únicamente tratándole de darle un poquito de elocuencia. Ok, sí, aquí probablemente escoger algo en medio en cuanto a tono, en cuanto a volumen, y de ahí podemos subir y bajar para las otras voces, observando pausas, observando los cambios. La entonación
natural de una conversación tranquila, probablemente. Aunque a veces lo que está narrando es algo emocionante. Aquí está diciendo, llegó el día en que los ángeles, pues a lo mejor es algo tranquilo. Pero ¿qué tal cuando está narrando en el barco y Jonás está en el barco y las olas y la tempestad? El narrador luego tiene que ser un narrador más emocionado, porque está contando algo emocionante. Aquí probablemente algo un poco tranquilo. La voz de Dios, alguien ya mencionó. Sí, probablemente queremos comunicar autoridad. Y una forma de autoridad sería bajar el tono. Probablemente no va a ser muy rápida la voz de Dios, porque no está intranquilo, no está preocupado, va a estar bajo control. Creo que es importante porque aquí creo que lo más normal es comunicar autoridad subiendo la voz y gritando. Es una tendencia. Sí. Yo siempre digo a los papás que el que ya perdió su autoridad es el que levanta la voz. Y cuando los papás pierden su autoridad con sus hijos, empiezan a gritar. Pero el que realmente retiene su autoridad no tiene que levantar la voz. Pero sí, hay una tendencia de equivocadamente de conectar, levantar la voz con autoridad, cuando es exactamente lo opuesto. En la familia, y no encontramos al presidente de la República haciendo berrinches en la televisión, y no, o sea, él habla tranquilamente. Aún mi perro lo reconoce. Antes gritaba a mi perro, ¡sí! Y ya no digo, ¡sí! Es que es inteligente. Bien. Hasta los perros. Sí. Bien. Y la voz de Satanás, pues ya hice mi interpretación de la voz de Satanás, pero ¿qué podría haber en la voz de Satanás? Cinismo. Sarcasmo. Sí, sarcasmo. Sí, no tiene que interpretarse como evasivo. Podría ser como a la defensiva. Vengo de rondar la tierra. ¿Y qué? O sea, con la actitud de... Sí, de reto. Vengo de rondar la tierra y de recorrerla a un extremo a otro. ¿Que no puedo? Sí, exacto. Podría ser otra forma. No es como yo interpreté el texto, pero podría ser. Entonces, en lugar de rondar la tierra, podría ser como, pues, ¿qué te importa a ti? ¿Qué hago yo? No podría ser. Y obviamente esto funcionaría en Job porque hay una competencia, hay un reto aquí, entonces podría ser otra posibilidad. Y aquí en el versículo 8 tenemos una transición, porque volvió a preguntarle el Señor, está en medio del discurso de Dios. Entonces aquí es un poco, hay un reto, porque ¿te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor, no hay en la tierra nadie como él. Entonces hay doble transición ahí, entonces tenemos que retomar la voz del narrador. Ahora, la segunda forma en la cual leí el texto, que fue más o menos como José Luis, él y yo leímos el texto en una forma natural, sin cambiar las voces, no es malo, o sea, está muy bien. No es necesario cambiar voces. Puede funcionar bien si lo puedes hacer bien. Pero si no lo puedes hacer bien, mejor mantener un tono más o menos uniforme para todos y leer naturalmente con entonación de acuerdo a la puntuación. Pues esto no es malo. Entonces, si es lo que está dentro de tu capacidad de ser, adelante. O sea, si vas a confundir la gente con voces, pues mejor no hacerlo. Entonces no es malo, o sea, una lectura con el tono más o menos igual en todo. Bien, ahora, aquí hay un texto muy conocido, el Padre Nuestro. ¿Y cómo vamos a leer esto juntos? ¿Ok? ¿Listos? Ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás
estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Bien, sí, bien, lo leyeron mejor que normal, a lo mejor porque están sensibilizados a cuestiones de pausas y todo, porque normalmente en las iglesias es Padre nuestro, pausa, que estás en el cielo. Entonces metemos una pausa ahí porque tenemos que leerlo juntos, cuando aquí no hay pausa. Padre nuestro que estás en el cielo. Y otra vez hay hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Muchas veces hay una pausa metida ahí porque buscamos en la oración pública frases cortitas. Y es muy normal, muy natural. Pero a veces cuando tenemos un texto tan conocido es difícil leerlo en una forma más natural. Ustedes lo hicieron bastante bien. ¿Dónde hay? ¿Perdón? Ahí también, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Sí, exacto. Entonces muchas veces metemos una pausa ahí. Y tiene sentido litúrgicamente en la oración, pero para lectura no sirve. Entonces tenemos que, con textos bien conocidos, tenemos que leerlos como frescamente. Bien, vamos a ver. ¿Tenemos tiempo todavía? Sí. Vamos a ver algunos textos de diferentes géneros. Aquí tenemos diferentes versiones de la Biblia, entonces va a ser un poco difícil hacer ensayos aquí. Pero aquí tenemos Efesios 1, 3 al 14. Y ¿alguien se atreve a, sabiendo que está grabado aquí, ¿alguien se atreve a leer este texto? Sí, adelante, Palma. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Muy bien, bien leído, Palma, felicidades. Y obviamente Palma no ha tenido la oportunidad de estudiar el texto, que es primordial. Le pedí que leyera para que nosotros lo escucháramos. Ahora podemos como observar cosas acerca del texto para dar una otra lectura con más entendimiento. ¿Qué observaron o qué observan en este texto? ¿Cuántas voces hay? Una sola voz. Entonces esto simplifica la cosa. ¿Qué observan de repeticiones, de transiciones, de introducción, de conclusión? Pues bueno, no hay muchos
Digo, tiene oraciones largas con muchas comas. Es complicado el texto, parece que en el original, en el griego original, no usaban puntuación, ni usaban espacios entre las palabras, pero parece que es un solo enunciado todo este texto. Muy difícil. Hay 3 repeticiones. Ok, ¿cuáles son repeticiones? En el 6 hay sí, para la alabanza de su gracia, y luego en el 12 y al final del 14. Bien, ok, entonces esto nos puede ayudar a dividir, porque aquí dice 3 veces para alabanza de su gloriosa gracia, luego en 12 dice para alabanza de su gloria, y luego al final para la alabanza de su gloria. Entonces podemos pensar en esto como 3 ganchos, entonces podemos ahora colgar cosas de esos 3 ganchos, 3 divisiones del texto, y probablemente vamos a buscar una forma de leer esa frase enfáticamente, para que brinque en la mente de la gente. ¿Cómo vamos a apartar esto para que sepa la gente que estamos llegando a una conclusión de una sección? Entonces vamos a buscar eso. ¿Qué más hay a repetición? Sí. La preposición aparece mucho y normalmente en Cristo. En Cristo, en Él, en Cristo, en Cristo. Y una vez estuve enseñando sobre la doctrina de la unión con Cristo. Y yo leí el texto en una forma un poco artificial, enfatizando demasiado todas esas frases en Cristo, en Él. Entonces, pero yo quería dar cierto énfasis por lo que estaba enseñando sobre la unión con Cristo. ¿Qué más? Otra cosa que observé es que a veces los versículos, la división de versículo es un poco engañosa y que no hay pausa donde indica que hay un nuevo versículo. Entonces hay que tener cuidado con esto. Por lo menos en esta versión 7 y 8 dice: en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia. Entonces, entre 7 y 8 no hay pausa. Entonces hay que tener cuidado ahí, no necesariamente hacer pausa donde hay versículo, cambio de versículo. ¿Qué más observan? Pues el tema de la predestinación. Está fuerte la predestinación. Y aquí la predestinación es una doctrina que un poco controvertida. Entonces, ¿cómo leer acerca de la predestinación? La mejor forma es leer en la forma más natural. No decir, nos predestinó, para todos los arminianos que están aquí que niegan la predestinación, nos predestinó. O sea, esto no sería bueno, ¿no? Porque estás ya haciendo polémica de lo que es doxología. Pero tampoco sería correcto como no enfatizarlo, como si casi que no estuviera. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos. O sea, esto tampoco. La mejor forma sería leerlo la forma más natural. ¿Está aquí? Pues aunque es algo controvertido, no es controvertido para Pablo. Aquí está, leerlo tal cual. Al final nos da una metáfora que también nos hace, yo creo que comprender, ¿no? Habla de las arras y de nuestra herencia. Entonces yo creo que también la ilustración metafórica ahí también nos ayuda a que comprendamos esa herencia que nos da el Señor, ¿no? Sí, muy bien. Al final también, cuando lleguemos a las conclusiones, podemos dar énfasis en alabanza de su gloria, y ahí las arras preparan el camino para la gran conclusión
de que este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Y así es como, ¡pum!, llegamos a un crescendo para alabanza de su gloria. Entonces, este texto presenta retos, la verdad, es muy denso, mucho contenido teológico, pero están observando algunas cosas muy importantes para leerlo bien. Apocalipsis 4. ¿Qué tenemos aquí? Delante del trono. Delante del trono. Esto es para inspirar que santidad, reverencia. Reverencia, santidad, temor, reverente, sí. adoración, Mucho asombro, ¿no? Mucho asombro, asombro. Y yo creo que presentarse con pureza, ¿no? También es algo bien importante ahí. O sea, no podemos llegar llenos de pecado, ¿no? O sea, tenemos como que examinarnos, ¿no? Sí. Claro, te mueve a reflexionar, a examinar delante del trono. ¿Y alguien quiere leer los primeros 6 versículos? Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estos. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos, delante y detrás. Muy bien. Sigue leyendo, sigue, por favor, termina. Y el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraban delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Muy bien, bien leído, gracias. ¿Detectaron algo en su lectura? Él se calentaba. O sea, él entró más y más en el sentir del texto. No sé si observaron eso. Al final, como un poco difícil. Y esta es la primera lectura, o sea, hay que seguir ensayando, ¿no? Pero luego yo sentí más y más que él estaba siendo conmovido por lo que estaba leyendo. ¿Cuántas voces hay aquí? Una sola. ¿No? Hay 4 por lo menos. Por lo menos, ¿quiénes? Bueno, el narrador, hay la voz del trompeta en el versículo 1, hay las criaturas, versículo 8, y los ancianos en el versículo 11. Exacto, sí. Entonces hay 4 aquí, y no son voces nada fáciles de imaginar. ¿Cómo habla una trompeta? ¿Cómo hablan los seres vivientes? ¿Cómo hablan ancianos? A lo mejor los ancianos son más fáciles, pero 24. ¿Cómo imitar 24 ancianos? Y hablando al Señor, ¿no?
Exacto. Sí, entonces probablemente este texto va a tener mucha variedad en volumen, en tono. No es fácil este texto. Y cómo comunicar asombro con la voz. Y no queremos, como digo, o sea, podríamos hacer cosas muy dramáticas. Después de esto miré, ¿no? Pero esto es llamar la atención a mí, ¿no? Menos que al texto. Y ahí en el cielo había una puerta abierta. Probablemente en la lectura sería demasiado, ¿no? Pero podemos decir, después de esto miré, y ahí en el cielo había una puerta abierta. O sea, más modestamente, pero podemos indicar algo de lo que está pasando. Ahora, la voz de trompeta, wow. ¿Cómo hacerlo? Obviamente, probablemente debemos subir el volumen. Trompeta es un instrumento que puede ser muy potente. Y no sé, del tono, está difícil, quizás un tono más alto. Sube acá, voy a mostrarle, aquí es en tú, voy a mostrarte lo que tiene que suceder después de esto. No sé. Como Heraldo pronunciando, proclamando. Sí, puede ser Heraldo, porque a veces así era, o sea, trompeta y luego el Heraldo. Es como orden militar, de alguna manera. Sí. Sí, puede ser un poco como cantadito o como un heraldo que está proclamando, puede ser. Sí, aquí, pues, buen reto, ¿no? Rodeaba el trono otros 24 tronos, en los que estaban sentados 24 ancianos vestidos de blanco. Los relámpagos y los truenos también. Sí, ahí tenemos, ¿dónde están? También, ¿no? Exacto, ¿dónde el 5. El 5, vamos a ver. Del trono salían relámpagos, estruendos y truenos. Y ahí es hacer que truene un poco la voz a la medida que sea posible. Un poco más rápido y más fuerte. Puede ser. Cuando hay repetición, hay diferentes posibilidades. Puede hacerse rápido para como acumular rápidamente el impacto, o puede ser más pausado como acabo de hacerlo. Y yo creo que ahí en ese mismo versículo están dos partes, ¿no? La parte de los relámpagos, los truenos y las voces, y después lo de las lámparas y las 7 espíritus de Dios. Sí. Como que son dos aspectos que tienen que tener no el mismo peso. Porque hay una transición ahí. Sí. Sí, cierto. Entonces tendríamos que hacer algo como: del trono salían relámpagos, estruendos y truenos. Delante del trono ardían 7 antorchas de fuego. A lo mejor la transición que acabo de decir era demasiado, pero tenemos que marcar una transición ahí. Muy bien. Pues bien, no tengo, a ver, yo creo que sí, ya es tiempo. Entonces, pues, seguir ensayando. Aquí tengo algunos textos que marqué en aquí Salmo 46, Romanos 8. En Romanos 8 hay mucha acumulación, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, y hay mucha acumulación de cosas ahí, ver cómo comunicar eso. Lucas, fariseo, publicano, sus oraciones, Miqueas, pues algo profético allí. Pues, pero pueden escoger cualquier texto, pero puse estos como unos ejemplos de diferentes géneros para que puedan ensayar la lectura pública de la Biblia.